Y hoy quiero tocar un tema que le pedí al Espíritu Santo que traiga sanidad en esta mañana, porque nuestra vida a veces se vuelve muy superficial. Y el mundo de hoy, o siempre ha sido superficial. Los artistas, los personajes de fama, toda la humanidad, todas las personas viven en un mundo superficial, porque viven siempre de apariencias, viven siempre colocando una fachada, una careta. ¿Por qué? Porque han vivido o hemos vivido situaciones desde pequeños hasta el día de hoy que hacen que yo tome dos caminos. Uno, que yo me vuelva rudo, que yo sea de carácter fuerte, que nadie se mete conmigo, y el otro extremo es que yo me dejo siempre arrinconar, me vuelvo inseguro, temeroso, siempre me hacen daño, no soy capaz, no tengo carácter para enfrentar. Esas son las dos maneras como reaccionan las personas que han vivido o han sufrido muchas cosas. Siempre las que van al extremo de que se aguantan todo, viven con personas o con su pareja y se dejan siempre, saben que tienen que huir de ahí, pero se dejan amedrentar, ¿cierto? Saben que tienen que tomar una decisión, pero se dejan amedrentar. Y el otro extremo es que va en contra de todo. Va por encima de las personas, quiere hacerle daño a las personas, no le importa lo que haga con tal de sobrepasar a esa persona. Entonces tal vez usted se siente identificado de esa manera, pero los dos estoy seguro que tienen temor en su corazón. Los dos tienen inseguridad, los dos viven situaciones difíciles. Uno llora delante de la gente, pero el otro va y llora en la noche con la almohada en la cara, apretando la sábana, apretando la cobija, porque no quiere que nadie se dé cuenta. Y todo ese dolor, Cristo ya lo vino a sanar. ¿Cuál es el dilema? Que nosotros a veces no queremos que nuestro corazón sea sanado. El mundo vive de esa manera, lo acabamos de ver, ¿cierto? Que cambió un Ferrari por un Twingo, pero vaya, mire cómo está. Yo estaba viendo una imagen de esta mujer y estaba aburrida en un balcón, porque tal vez usted diga, no, es que yo no vivo nada, yo ya perdoné, yo ya sané todo, pero su cara demuestra otra cosa, porque tiene cara larga, cara de amargura, porque no se le puede decir nada porque se pone como un toro. Eso es la expresión de lo que hay en mi corazón. Entonces todo eso que se vuelve un boom en las redes sociales, detrás de eso hay una historia que contar, hay un dolor que sanar. Pero el único que puede sanar eso es Cristo. Miren, nadie lo puede sanar, nadie, o si no, no estaríamos en esta mañana buscando de Dios, porque Él es el único que puede sanar mis dolencias, Él es el único que puede quebrantar mi corazón y llevarme a que yo tenga una sanidad completa con Él. Y somos muy superficiales. Ejemplo, queremos tener abundancia financiera y nos esforzamos, pero no vamos a la profundidad, no pagamos deudas para ver la libertad financiera. Así sucede en todas las áreas. Queremos mejorar en todas las áreas, pero siempre nos va mal porque no profundizamos en ese dolor, no profundizamos en lo que estamos viviendo. Es como el ejemplo de las finanzas. Quiero que me vaya muy bien, pero no le pago al que le debo, o me quedo con la de vuelta a donde voy, o no soy honesto con el dinero. Entonces no puedo ver abundancia donde no hay sanidad. Y necesito permitir que el Espíritu de Dios sane acá, porque si yo no sano mi corazón, mire, vamos a pasar 10, 15, 20, 30, 50 años en el Evangelio con los mismos problemas. Y entonces vamos a volvernos personas religiosas, personas que no enfrentan su situación, personas que se quedan con todo guardado. Queremos que los demás cambien, pero yo no profundizo en lo que fallo. Queremos iniciar una relación sin sanar rupturas pasadas. Queremos el respaldo de Dios, pero no oramos ni leemos su palabra. Atacamos el problema culpando al otro, pero no reconozco que necesito ayuda. Y así, sin número de cosas que pasan en nuestra vida y seguimos siendo muy superficiales. Entonces nuestra relación con Dios se vuelve superficial, se vuelve demasiado superficial, porque usted se levanta en la mañana y usted lo único que hace es, Señor, gracias por este día, amén, y sale y se va. Señor, gracias por estos alimentos, amén, pero no deja que Dios, y yo me ponía a pensar en esto, Jesús se queda todas las mañanas esperando, porque Él le quiere decir algo, y usted dice, Señor, y sale, y Señor, quería tener esta oportunidad de que habláramos, porque veo algo en tu corazón que no está bien, y yo quiero sanarlo, porque veo una actitud en ti que no es correcta,
quiero restaurarla, porque veo en ti muchas cosas, pero tú ni siquiera me permites hablar. Entonces es, Señor, háblame, Señor, muéstrame, envíame a las naciones, pero no leemos su palabra. No nos detenemos a escuchar ese susurro, esa voz de Dios que lo alienta a uno, que esa voz que cuando usted está mal, usted siente que algo entra y lo levanta a pesar de todos los problemas. Necesitamos tener esa relación con Jesús. No podemos tener una vida tan superficial, porque si no, amada iglesia, nos vamos a perder de las bendiciones de Dios y nos vamos a perder de la libertad de Cristo. Cristo no murió para estar colgado en la casa de la abuela ya en un crucifijo y quedar así. Cristo murió, resucitó para dar vida. Dice la palabra de Dios que Él se hizo pecado sin conocer pecado. Dice que Él se hizo maldición por usted y por mí para liberarnos. Ese es Jesús. Dice que la muerte de Él trajo vida a toda la humanidad. Y por eso dice, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Pero tenemos que entender qué habla la palabra de Dios. ¿Qué vino a hacer Jesús? Que Jesús no vino simplemente a la tierra, enseñó algo, dejó una religión y se fue. No, Él vino a que la gente personal, cada uno de ustedes, tenemos que tener una relación personal con el Señor. Usted no tiene una relación con Dios con intermediarios. Sí, se da consejería, muchas cosas, pero las consejerías se basan en llevar la gente a Cristo. Se basa en que la gente misma tenga una relación con Cristo, que la gente misma pueda leer esta y Dios le pueda hablar. Que usted no viva de la palabra solamente que da el pastor, que usted también vaya a su casa y diga, Señor, yo quiero que esto sea revelado en mí, que yo lea tu palabra y yo pueda tener libertad dentro de mí. De eso se trata. La Biblia dice que el único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Es Jesús, no hay otro mediador, ni Santa Teresita, ni San Pepito, no hay otro. El único que murió en la cruz fue Cristo, es el único que encontraron la tumba vacía y hoy no saben qué ha pasado. Es el único que vino a este mundo a hacerse igual a los hombres para que usted y yo tuviéramos libertad. Eso es el favor de Dios sobre la humanidad, pero yo tengo que aceptar ese favor. Es como cuando usted le van a dar un regalo que usted estaba anhelando, el último modelo del carro de este año, se lo iban a entregar y usted dice, uy, no, tan feo, qué pereza. Yo sigo andando en cicla o en bus. Así pasa con la salvación. El Señor entrega la salvación. No, qué pereza. Yo sigo a mi manera. Yo sigo solucionando los problemas como yo los he solucionado de chiquito, como mi papá y mamá me enseñó. Es que nosotros somos los Martínez y acá nadie se mete. Es que nosotros somos los Calderón. Es que nosotros somos y es que yo soy santanderiano y yo soy así. Si usted no cambia eso, si usted no permite que el Espíritu de Dios entre y sane todo eso, no va a haber diferencia, porque la Biblia dice que pasamos de ser una familia natural a la familia de Dios y todos clamamos Abba Padre, porque ahora tenemos un nuevo papá. Entonces cuando uno cambia de familia natural a la del reino de los cielos, pues yo ya me comporto como esa familia se comporta y yo ya tengo el apellido, o sea que yo ya no, en el reino espiritual no sería Cristian Lopera, sino Cristian de Jesús, porque ya estoy marcado aquí con una herencia. Dice la Biblia que somos coherederos juntamente con Cristo y cada uno de ustedes tiene que entender eso en esta mañana, porque muchos están luchando solos, porque muchos se les quiere dar un consejo, pero no lo aceptan. Entonces necesitamos en esta mañana dejar de ser tan superficiales y dejar que el Señor entre en nuestra vida. Y nuestra vida es como una casa hermosa de preciosas alfombras. ¿Se han visto esas casas? Que cuando levanto esa alfombra está llena de basura. Es como si usted viera la iglesia muy bonita, pero usted va ahí detrás de estas cortinas y ahí todos los lunes que pasa la basura no la sacamos, sino que la echamos ahí, la vamos guardando y usted ve todo muy bonito, pero cuando usted va ahí y abre, está lleno de basura. Así somos nosotros, lindos por fuera, pero con el corazón lleno de basura. Y es como una casa hermosa que usted entra, pero usted alza los cojines, lleno de basura en los muebles, alza la alfombra, llena de basura. ¿De qué sirve eso? Nos estamos engañando a nosotros mismos. Necesitamos dejar que el Espíritu de Dios entre en nosotros, porque solo limpiamos lo que está por encimita, ¿cierto? Solo maquillados. Y no, eso con estuco pasa, así dicen los constructores. Eso con estuco pasa, échele que eso pasa. Pero vaya, quítele el estuco, ese ladrillo vuelto nada, eso desnivelado, esas paredes así. Eso pasa, pero no atacamos el problema de la raíz.
Y nosotros tenemos que arrancar de raíz todo, porque si usted lo arranca superficialmente, eso vuelve y brota. Entonces usted puede cambiar una semana y usted va contento. Uy, cambié, mire, ya no estoy diciendo groserías. Mire, ya oro más, ya oro 6 minutos. Mire, Señor, uy, cómo estoy cambiando. Mire, ya soy más amable con mi esposa. Y al mes, ¿y cómo se siente uno? Condenado, frustrado, con remordimiento, porque eso es remordimiento. El remordimiento es eso, yo cambio, me siento bien y después vuelvo y peco, y vuelvo y cambio y vuelvo y peco. Eso se llama un remordimiento, porque peco, me siento mal, me arrepiento, me siento bien, vuelvo y peco y me vuelvo a sentir mal y así me la paso toda la vida. Pero el verdadero arrepentimiento es ir delante de Dios, que Él me quiebre totalmente y no volver a ese pecado jamás, no volver a esa actitud, no volver a eso nunca. Puede cometer otro pecado, pero ahorita eso que practicó con este, pues usted lo practica ahora con este, y así va teniendo una vida en santidad. Si no, está viviendo una vida con Dios muy superficial, y no hay diferencia de los que están afuera peleando por un Casio, por un Rolex. Necesita entender esta mañana que Dios lo que quiere hacer es cambiar nuestra vida. Y me gustó mucho una frase que encontré de un pastor que se llama Peter Escasero. Y él dice en un libro, dice: he descubierto que mi vida es bastante parecida a un témpano de hielo. Era consciente de solo una fracción sin estar consciente de la grandísima masa escondida debajo de la superficie. Y esa masa grandísima escondida estaba arruinando a mi familia y a mi liderazgo. No fue hasta que entendí que los componentes de mi vida que habían debajo de la superficie no habían sido transformados por Jesús. Lo que descubrí fue el enlace inseparable entre la salud emocional y la madurez espiritual. No es posible ser maduros espiritualmente mientras siga siendo inmaduro emocionalmente. Entonces yo no puedo tener una vida espiritual bien con Dios si yo no sano mis emociones. Porque la carne se acostumbra a orar, la carne se acostumbra a venir a la iglesia, la carne se acostumbra a levantar las manos, la carne se acostumbra a leer la Biblia, pero podemos seguir siendo muertos, porque uno es de costumbre. Es como cuando usted ya está viendo el show, la novela en la televisión, usted ya sabe a qué hora empieza, usted va y se sienta. Ya su cuerpo sabe que usted ya lo tiene acostumbrado a ver televisión. Lo mismo pasa con la oración, con el ayuno. La carne se puede acostumbrar, pero en el espíritu no está sucediendo nada. No es ayunar, es aguantar hambre. No es orar, es botar palabras. No es leer la palabra, es perder el tiempo. Por eso no tenemos una relación bien establecida con Dios, porque nos acostumbramos a hacer todo eso, pero el alma sigue vacía, el alma sigue rota, el alma sigue sufriendo, y si sigue de esa manera espiritualmente no vamos a poder tener una madurez. Por eso la Biblia habla del hombre de doble ánimo. Dice: el hombre es como las olas del mar, que van y que vienen. Un día están felices, otro día están tristes, con Fármaton, sin Fármaton. Un día sí quiero ir a la iglesia, otro día, uy, ¿para qué esa iglesia? Un día quiero orar y otro día, ¿para qué oro si todo me da igual? Si todo me pasa igual, si siempre sigo en el mismo lugar, no encuentro solución de nada. Si eso no es, o a mí es el único que me ha pasado. Yo creo que a todos nos pasa eso, ¿cierto? Uno a veces quiere levantarse con Dios, pero uno como que lo duda, y otro día sí quiere. Y eso es ser de doble ánimo, y eso es porque hay rupturas en el alma que yo no he dejado que Cristo sane mi corazón, porque Cristo se tiene que volver para mí mi seguridad, mi confianza, mi todo. Por eso Él tiene un carácter, y cuando vemos en los estudios bíblicos vemos una parte que llama el carácter de Dios, y empieza a hablar de todos los nombres: Jehová Rojí, mi pastor; Jehová Rafa, mi sanador; Jehová Jireh, mi proveedor. Porque Él empieza a mostrar todas sus características y sus personalidades para poder ayudar al creyente, para poderme ayudar a mí que llego donde Él. Pero yo voy primero ¿a dónde? A donde mis emociones me llevan, voy al ser humano. Entonces necesitamos hoy dejar que Cristo profundice en nuestra vida y no ser tan emocionales. En el corazón es donde sentimos, donde pensamos, donde escogemos. Es ahí donde nos acordamos, donde llevamos nuestras heridas y el dolor. Es el centro de nuestra personalidad, nuestra identidad y nuestra creencia. Es quien somos. Y Proverbios 4:23, ¿qué dice? Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él
mana la vida. Guarda tu corazón porque Él es el que marca el rumbo de tu vida. Y si yo tengo un corazón dañado, ¿qué bueno puedo dar al mundo? Si yo tengo un corazón dañado, ¿qué bueno tengo para darle a mi esposa? Si yo tengo un corazón dañado, ¿qué bueno tengo para darle a mis hijos? Y si yo como hijo tengo un corazón dañado, ¿qué bueno tengo para darle a mis padres? Y así donde usted quiera que vaya. ¿Qué bueno tiene usted para dar si tiene un corazón dañado? Si su corazón vive poniendo curitas a todo, pero no profundiza en el dolor. Cuando alguien tiene un accidente, no van y le vendan de una vez el pie. Y si iba en una moto y se raspó todo esto, ¿qué es lo primero que hace la enfermera? Y eso le empieza a raspar y se grita ya, y eso sale porque tiene que sanar, tiene que sacar toda la suciedad que entró a la herida. Eso no llega usted allá y tome antibiótico y lo vaya para la casa, se le vuelve una infección, eso ni la tremenda. Dios necesita coger nuestro corazón con gasa, con alcohol y empezar a raspar, a empezar a quitar todo eso que todavía no he querido dejar. ¿Qué hay en nuestro corazón verdaderamente? Nosotros nos damos cuenta qué hay en nuestro corazón cuando nos damos cuenta con lo que sale de nuestra boca. Lo que sale de su boca es lo que hay en su corazón. Si de usted sale solo queja, eso hay en su corazón. Si de su boca solo sale palabras de odio, palabras de venganza, palabras de maldición, es porque a usted le falta perdonar. Si usted todavía maldice es porque tiene rencor. Si a usted no se le puede decir nada porque se irrita es porque tiene una raíz de amargura. Y la raíz de amargura hay que arrancarla de raíz, no superficial. Entonces no aguanta que le digan nada, todo el mundo me odia, nadie me quiere, y va y compra gusanos para comer en la casa porque todo el mundo va contra él. Y es porque no ha sanado el corazón. Necesitamos entender que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si ustedes se ponen a analizar todo lo que ustedes hablan, tienen que ir y sanar ese corazón, porque eso es lo que hay en su corazón. ¿Cómo nos referimos a los demás? ¿Cómo son mis actitudes? ¿Por qué tanto estrés? ¿Por qué tanta ansiedad? ¿Por qué tanta depresión? ¿Por qué tanta amargura? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tiene que vivir de esa manera? O sea, ¿qué hay? ¿Qué hay? Eso va más a profundidad, porque a veces el problema no es el problema. Cuando uno atiende consejerías de pareja, llegan enfadados y eso es una cantidad de problemas, pero ese en sí no es el problema. Es que no me gusta cómo tendió la cama, ese no es el problema. Es que no me gusta cómo deja el cepillo tirado y la crema por allá toda estripada. Es que por qué deja, ese no es el problema. El problema es un daño emocional en el corazón que lo que hace es que cualquier cosita ya lo irrite y ya se quiera separar y dejar todo. Eso es, realmente es un problema a profundidad en nuestro corazón. Necesitamos dejar que Dios profundice en nuestro corazón y sacar todo eso que está podrido, que eso es una masa así gigantesca. Significado, quiero hablar del significado de superficial. Es bien interesante porque son como sinónimos que encontré de lo que es ser superficial. Significado, aparente, o sea, solo vive de apariencias. Frívolo, ¿qué es frívolo? Dice, frívolo es una persona que no concede a las cosas la importancia que merecen, no las hace con seriedad. El sentimiento o el interés requeridos no las hace con seriedad ni tiene el sentimiento o el interés requerido y solo piensa en el aspecto divertido o lúdico de la vida. Que es propio de una persona frívola, carece de seriedad, de la seriedad que merece o está hecho sin el interés o el sentimiento requerido. Cuando nosotros somos frívolos con Dios, somos de esta característica. Nosotros todo lo cogemos de risas, deportivamente, porque esa es la fachada que queremos mostrar, pero no entendemos que lo que hay aquí hay un daño. Entonces usted siempre quiere llamar la atención. Entonces a usted le pasa que donde llega, ¿a quién le ha pasado? A mí me pasaba porque sufría de algo que se llamaba rechazo. Donde llegaba todo el mundo me rechazaba. Entonces para mí todo el mundo era malo, no me querían, pero era lo que yo transmitía, ese era mi espíritu de rechazo. Pero yo no quería entender que había tenido un rechazo por una falta de paternidad, que había tenido un rechazo por un papá que abandonó. No quería aceptar eso, que para mí todo el mundo era malo, porque me humillaban, cuando era chiquito me humillaban con los juguetes. Entonces yo ¿qué hacía? Y le pegaban los juguetes, me humillaban porque tal vez no tenía para un buen juguete, entonces salía el vecinito con el control remoto del carro y que a humillar, y le cogía el carro y... Una vez fui a jugar por allá, a buscar juego con otros niños y estaban jugando con unas cesticas y de baloncesto.
Y yo todo pequeñito fui y le dije, ay, me van a dar jugar. ¿Se han visto las cesticas? Esa pelotica chiquita y de chupas que pegan la cestica, y no me dejaron jugar. Entonces, ¿qué? Cogí a ese niño por la espalda y ¡pum! Le metí un traque en la espalda para que aprenda y me respete por no haberme dejado jugar. ¿Qué pasó? Ese día me tuve que esconder, ¿cierto, ma? Porque la mamá, la abuela de ese niño iba corriendo y vivíamos donde una viejita, y la viejita me escondió en el closet. Y yo, tranquilo, que yo digo que no está. Y creo que era la hija. Y fue a buscar, mamá, no lo esconda. Y yo por ahí escondido, no, él no está acá. Y la viejita me defendía, y aún le hacía maldades a la viejita. Y ella me defendía a mí. Pero esa era mi reacción. Otra vez, otro amiguito de enseguida de mi casa también no me dejó jugar. Cogió un palo y ¡pum! Se lo zampé en la espalda, y ahí quedó seco. Luego otra niña también no me dejó jugar, una patada en la espalda, ¡pum! Y el hermano todo grande fue a buscarme donde mi abuela, todo chiquito. Y todas esas cosas las vivía porque había dentro de mí una amargura. ¿Una amargura de qué? De no tener un papá que me diera sus regalos como a los otros niños sí se los daba. Entonces para mí ellos eran malos, ellos eran egoístas. Entonces empecé a tener rencor en mi corazón. Entonces empecé a crecer de esa manera. Entonces tuvimos problemas con la familia. Yo ya quería entonces crecer, matar a mi tía, quemarle la casa para que respete a mi mamá, para que aprenda a respetar, y empecé a crecer de esa manera. Entonces ese espíritu amargado de rechazo y de inseguridad y de temor me llevó a rodearme de no buenas amistades. Del drogadicto que era rechazado en la casa, del drogadicto que su papá también lo había dejado, del drogadicto que su mamá lo había dejado, del drogadicto que no tenía salidas. ¿Por qué? Porque los espíritus se atraen. Ahora, si usted empieza a hablar con una persona y esa persona le atrae, mire qué espíritu es. Si tiene lo mismo que usted, eso no es de Dios, se está atrayendo los mismos espíritus y se están metiendo en yugo desigual, o no están esperando el tiempo de Dios. Entonces mire que esto es muy espiritual. Cuando yo crezco con esa amargura, busco hacerle daño a los demás, y cualquier cosita a mí me irritaba. Significado superficial, insustancial, o sea, insípido, vacío, vano, es hueco. Eso es una vida superficial, no tiene absolutamente nada para dar. Y quiero que me acompañen ahí a Juan capítulo 3:20. ¿Cuántas cosas le está revelando el Espíritu de Dios que hay en su corazón? Esa amargura que hay por cosas que le hicieron. Y esta mañana usted tiene que aceptar que Dios sane su corazón. Amén. Juan 3:20, ¿lo tienen? Dice Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Se las voy a leer en otro versículo, en otra versión. Dice, todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. ¿Cuál es el temor de la humanidad y el temor nuestro? Acercarnos a Dios para que Dios desnude nuestro corazón. Porque si soy hombre, soy orgulloso, entonces me da miedo contar al consejero o al pastor que fui manoseado cuando chiquito. Me da miedo contar que fui manoseada. Me da miedo contar que hice muchas cosas porque no quiero ser descubierto. Pero es que eso es un engaño, porque usted está siendo descubierto por el único que puede sanar. Usted está siendo descubierto por el único que tiene experiencia en el quebranto, que fue Jesús. El único que tiene experiencia en el dolor, porque cuando Jesús vino a la tierra dice que hasta su barba se la arrancaron. ¿Cómo será que le arrancaron la barba y le brotaba sangre? Dice, por sus llagas hemos sido sanados. Y dice Isaías, experimentado en quebranto. ¿Para qué? Para sanar a quienes, a los quebrantados. ¿Por qué le huimos al proceso y por qué le huimos a la sanidad de Dios cuando lo que Él quiere es levantarnos? Cuando lo que Él quiere es sanar mire, muchas veces nosotros estamos caminando siendo títeres de una situación o siendo títeres de algo que sucedió, porque ni siquiera soy yo el que estoy andando, ni siquiera soy yo el que habla. Y muchas veces cuando uno llega a Cristo pasan esos cambios. Por eso es que usted cambia, usted dice, hey, ¿por qué mi vida cambió así? Porque ese no era usted, esa era la fachada que usted usaba. Porque cuando mi mamá a mí me decía algo, yo lo que hacía era coger la pared a puño, el mueble a pata,
tenía un portátil y ese portátil estaba como ungido porque le metía puños y eso no se dañaba. Y lo cogía así. Tenía una novia y peleaba con ella y cogía las paredes a puños. Me venía por toda el 20 de julio dándole puño a los postes. ¡Pah! Descargando mi rabia. Ese no era. Cuando llegué a Cristo, no, eso lloraba en la iglesia una mansa paloma y lloraba quebrantado. Yo decía, pero si yo no era así, ¿qué me pasó? Ese es el verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque el Señor empieza a hacer eso en nuestra vida. Pero es necesario que usted deje de vivir tan superficial. Vamos ahí más adelante, el libro de atrás, en Lucas. Lucas 5. Lucas 5, del 1 al 11. Esta es una historia muy conocida. ¿La tienen? Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, como muchas veces nosotros, Maestro, toda la noche he estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron una gran cantidad de pesos y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Eso es tremenda historia, ¿cierto? Porque Pedro entró a las profundidades y allí fue confrontado con su fe, dándose cuenta que solo Jesús podía cambiar su incredulidad. ¿Cómo contestamos muchas veces nosotros? Nada, ese problema ya no cambia, yo ya soy así, yo ya no tengo arreglo, esa situación siempre sigue igual, nada va a cambiar, nada va a mejorar, y renegamos. Pero Pedro renegó de esa manera. ¿Y qué le dijo Jesús? Boga mar adentro. ¿A dónde lo llevó? ¿A la orilla o a la profundidad? Es en la profundidad donde Dios sana nuestros corazones. Es en la profundidad donde Pedro vio ese poco de peces después de que él había pescado y no vio nada, porque eso significa que no es a nuestra manera. Eso significa que no es en mis fuerzas. Significa que yo tengo que invocar a Jesús para que me ayude en esa situación. Y solo en esa profundidad la incredulidad de Pedro se fue y creyó, y por eso lo llevó a un arrepentimiento sincero, donde él fue, se arrodilló y le dijo, Señor, vete de aquí, porque no soy digno de seguirte. No soy digno ni siquiera de mirarte por mi incredulidad. Y él dijo, no temas, sígueme y te haré pescador de hombres. ¿Es o no es sanidad interior para Pedro? Eso es sanidad, porque el Señor no va a cambiar nada en la orilla. El Señor no iba a sacar peces de la tierra. El Señor tenía que llevar a Pedro al fondo del mar. Por eso le dijo, boga adentro. Vemos que al ir mar adentro lo llevó a los pies de Jesús y a seguir a Jesús. ¿En qué área tiene que ir mar adentro usted en esta mañana? ¿En qué área Dios le está diciendo esta mañana? Boga mar adentro. Boga, ve, profundiza en eso, porque no te quiero ver de esa manera. ¿Y sabe qué significa Genesaret? Porque está diciendo que estaban en el lago de Genesaret. ¿Saben qué significa? Viene del griego Gan Osred, que significa jardín de las riquezas. Porque ahí en la profundidad es donde Dios muestra sus riquezas, y dejamos de vivir una vida tan superficial, una vida donde todo se me convierte en monotonía, donde ya no sé ni salgo y de ahí para donde el viento me lleve, porque no sé para dónde ir. Necesita profundizar en su vida, porque el Señor quiere sanarlo. Y el Salmo 23:2 no es casualidad que diga, en verdes prados me haces descansar y me conduce junto a arroyos tranquilos. ¿Y qué habla Genesaret? Jardín de las riquezas. ¿Y dónde nos lleva Dios? En verdes prados. Salmo 23.
el Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Eso es sanidad interior. Si usted no tuvo a su papá a su lado, tranquilo, tiene un papá arriba. Si usted no tuvo a su mamá a su lado, tranquilo, tranquila, tiene una mamá arriba. Porque la Biblia dice en el Salmo 27, aunque padre y madre te dejare, con todo yo te recogeré. Y a mí me pasó eso. Yo venía de una falta de paternidad ni la tremenda, creciendo solo, inseguro, temeroso. Es tan así que una vez, cuando yo estaba más pequeño, yo creo que tenía por ahí 10, 11 años, a mí me gustaba mucho el fútbol y yo jugaba, era bueno, me iban a buscar a la casa y jugábamos en la cancha de Guaduales. Y una vez me metí a entrenar en un equipo de fútbol aquí que se entrenaba abajo en la cancha de que era la Plazoleta del Sur, el Colegio San José, la cancha de Plazuela, ¿sí la han visto, esa grande? Y yo iba a entrenar allá y resulta que el entrenador me dijo, tiene que tener guayos o si no, no puede jugar. Y pues como la mayoría de los pelados usábamos, ¿qué? Venus para diario, Venus para física, Venus para salir, los tenis Venus, ¿sí o no? Los famosos Venus que no se dañaban con nada. No le caía el agua, el sol y eso no le pasaba nada y duraban como 3 años. Y si tenía el huequito aquí todavía, no, eso todavía sirve. Y dele uno mate, sí o no, a esos Venus. Y él me dijo, no puede jugar con esos tenis. Entonces yo le hablé a mi papá. Yo le dije, pa, necesito unos guayos para jugar. Ah, sí. Entonces me mandó unos guayos de plástico. Y yo llegué donde mis compañeros, en ese tiempo era Maracaná. Guayos Maracaná, una elegancia de guayos, y yo miraba eso. Fue tanto la frustración mía que me volví malo, no le pegaba ni a una piedra, malo para jugar. Iba a coger un balón y era temeroso, porque entró en mi corazón una inseguridad y un dolor de que mi papá, al que yo quería tener siempre y al que quería que me dieran unos guayos, me dio unos de plástico para ir a jugar. Y yo solamente pensaba, se van a burlar de mí, me van a decir guayos de plástico, véase desechable. Yo pensaba todo eso en mi mente y eso hizo que en mi corazón, cuando empecé a jugar, me tiraran el balón y yo me quedaba así. Ya ni siquiera era capaz de pegarle al balón, me equivocaba, no sabía qué hacer, porque eso generó en mí una frustración tan grande que solamente Jesús me la pudo sanar. Mire, nadie me la pudo sanar. Yo creo que si mi papá me hubiera dado otros guayos, unos Maracaná originales, no me hubiera sanado ese dolor, porque eso quedó dentro de mi corazón y eso yo no lo sabía, pero una vez en un encuentro Dios me lo reveló, que por eso eran mis temores, por eso era mi inseguridad, por eso era el temor a tomar decisiones, por eso era inseguro para hablarle a la gente, me daba temor tener una conversación. ¿Ustedes creen que en ese tiempo yo sería capaz de pararme acá y darle a usted una palabra? Aquí ya estaría orinado, sudado por todo lado, porque no era capaz ni de exponer por todas esas cosas que habían pasado en mi vida. Mi mamá me mandaba a cobrar, eso es una confesión, ahora me va a pegar. Mi mamá me mandaba a cobrar y yo le decía, mamá, no están, porque yo ni siquiera iba a dar una vuelta a la cuadra y volvía, mami, no hay nadie, porque me daba temor hasta ir a decirle a esa persona que es que mamá me mandó a cobrar para que si le manda la plata. Me daba temor hacer eso y más bien le decía que no. Entonces, miren hasta dónde nos llevan las heridas del corazón. Y el único que me sanó fue Jesús. El único que me libertó de eso fue Dios. Yo no sé qué suceso, qué vacío haya en su corazón. No sé qué palabra le dijeron, no sé qué actitud tuvieron con usted, no sé las mujeres de aquí, las rupturas de noviazgos pasados, qué le hicieron, qué les dejaron. No sé qué han vivido los hombres de este lugar. No sé, mire, yo no sé, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. El Espíritu de Dios conoce, dice la Biblia, todos los secretos, los más internos secretos de su corazón. Y así usted lo quiere ocultar a toda la sociedad, a todo el mundo, el Espíritu Santo está ahí así, porque Él conoce, lo sabe. Y puedo pasar los montes y ahí llegas tú. Y puedo pasar los mares y ahí llegas tú. Y me puedo esconder debajo de una piedra y ahí llegas tú. Porque así es el Señor. Y el Señor no va a descansar hasta que usted sea libre. Porque Él lo hizo. Y Él es Dios, Él nunca se cansa. Pero usted, ¿cuándo se va a cansar de seguir así? ¿Usted cuándo se va a cansar de seguir sufriendo en secreto? ¿Cuándo se va a cansar de refugiarse en muchas cosas del mundo? Tal vez alcohol, tal vez marihuana, muchas cosas. ¿En qué se va a refugiar usted queriendo tapar el sol con un dedo? Pero lo que está haciendo es más daño a su corazón, más daño. Y el Señor es un Señor
de amor. Él es un Dios, Él es un Padre de amor. Él está esperando a los hijos pródigos que regresen. Cuando yo me aparté de Dios, yo soy testigo de que el Señor vuelve y lo saca a uno de esas profundidades donde uno cree que ya no hay salvación. Porque papá estaba esperándome ese día en la iglesia con un abrazo, diciéndome: hijo mío, te coloco un anillo, vestiduras nuevas y hago una fiesta porque este que estaba en la muerte ha vuelto a la vida. Ese es el papá que tenemos. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos refugiamos las mujeres en un hombre. Los hombres se refugian en una mujer. O muchas veces las mujeres se refugian en compras impulsivas, en tener. Muchas veces se refugian en trabajar porque no quiero que mi mente piense todo lo que tengo acá. Entonces trabajo, me ocupo, porque ahí expreso mi amargura. Y muchas de las cosas que usted está viviendo que le causan un tedio es porque hay una amargura en su corazón y Dios necesita sacar esa amargura. El Señor lo quiere llevar a navegar para sanarlo y perdonarlo. Solo nos pide: boga mar adentro. Amén. Ese es el Señor. Quiero compartir una palabra que está en Ezequiel. Busquen ahí Ezequiel, ya para finalizar. Ezequiel 47. Y la palabra de Dios es hermosa, porque lo que Dios quiere hacer es sanar. Ezequiel 47, ¿lo tienen? ¿Cómo dice el título? Las aguas salutíferas, ¿cierto? ¿Ustedes saben qué significa salutíferas? Significa saludable, sano, sanidad. Imagínense lo que hace el Señor. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían desde abajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, uno y otro al lado. Y me dijo: estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas al mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren a estos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde el Enjadí hasta el Englaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para las salinas. Y junto al río en la ribera, a uno a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Amén. Muchas veces nos conformamos que el agua nos llegue hasta los tobillos. Otras veces medio sube la rodilla, pero no, hacemos que otra vez caiga a los tobillos. Otras veces hacemos que llegue hasta acá, pero que se devuelva. Y si ve que ahí dice que el agua fue tanta que le llegó hasta los hombros y no podía caminar, tenía que nadar, sumergirse en las aguas para poder ser sano. Cuando usted va pasando un río al otro, es dificultoso, ¿cierto? Pasar así. Pero cuando usted se mete a nadar, puede pasar más rápido. Y muchas veces usted dice: pero es que yo le tengo miedo a nadar, yo le tengo miedo a las aguas, yo le tengo miedo a entrar en esos ríos. Y el Señor dice: no tengas miedo, porque yo soy el que estoy contigo. Ustedes han visto esos niños cuando están en la piscina que el papá lo coge así, el niño es patal y así,
tire agua para todo lado y el papá y el niño todo feliz. Así nos lleva papá en estas aguas. Nos coge así y nos lleva, porque Él sabe que no sabemos nadar. Porque alguien que está afligido, ¿cómo va a nadar? Alguien que está quebrantado, ¿cómo va a nadar? Alguien que tiene rupturas en su corazón, ¿cómo va a nadar? Alguien que no quiere nada, ¿cómo va a nadar? Necesita de papá la ayuda en los ríos del Espíritu de Dios, porque eso significa los ríos de sanidad del Señor. Y por eso dice que cuando Él miraba hacia los lados, veía árboles frutales, que su fruto nunca se secaba. ¿Y qué dice la Biblia en Salmo 1? Dice, porque bienaventurado el hombre que no andó en camino de malos, sino que es como un árbol junto al río, que sus hojas no se secarán y su fruto nunca perecerá. El Señor quiere que así sea nuestra vida, que nosotros no perezcamos, que nuestro fruto sea fruto perdurable, que no sea fruto malo, que no sea fruto que un día es bueno y otro día es malo, un día es ácido y otro día es dulce. El Señor quiere que seamos árboles frutales bien plantados en sus aguas, pero usted necesita entrar en la profundidad del Señor. El Señor le dice, boga mar adentro. El Señor le dice, sumérgete en mis aguas. Debemos sumergirnos en las aguas del Espíritu Santo que dan vida y sacian toda sequedad. Tal vez usted en este momento está seco espiritualmente y usted dice, no, yo no quiero nada. Pero si usted hoy tiene disposición, el Señor es capaz de esos sequedales volverlos en arroyos de agua viva. Eso que estaba muerto, el Señor es capaz de revivirlo. Eso que ya no daban nada por eso, el Señor es capaz de volverlo a su estado normal, a su estado original, a como Él lo creó. Pero el Señor necesita que soltemos ya el dolor. El Señor quiere sanar. ¿Cuánto tiempo va a esperar más? Hasta que usted no sane. Mire, si usted se sigue resistiendo a la sanidad de Dios, usted va a seguir igual. Usted va a seguir igual, no va a poder avanzar. Va a seguir luchando en el mismo círculo vicioso, con los mismos problemas, las mismas dificultades. Van a pasar años y se va a mirar al espejo y va a sentir lo mismo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que un hombre, cuando un hombre se mira al espejo y va y se le olvida su rostro, porque ni siquiera somos capaces de mirarnos al espejo y mirar quiénes somos. Ni siquiera nosotros sabemos quiénes somos nosotros mismos. Por eso dice que mira el reflejo del agua y va y se va y su rostro se le olvida. Y el Señor necesita esta mañana meter de su amor en su corazón. Cuando se le acerca a esa mujer con el frasco de alabastro, de perfume, se le acerca a la mujer a los pies y empieza a derramar, a besarle sus pies, a lavar sus pies con sus cabellos. Y el fariseo le dice, si este fuera profeta, sabría que esa mujer es pecadora. Y él lo mira y le dice, desde que yo llegué, ella no ha dejado de besarme, no ha dejado de mirarme, no ha dejado de amarme, pero yo llegué y usted a mí no me dio ni un pico, ni un abrazo, nada, porque al que mucho se le perdona, mucho ama, y al que poco se le perdona, poco ama. Cuando nosotros no nos dejamos perdonar por Dios, poco amamos, de nosotros no sale nada de amor. Pero si nosotros nos dejamos amar, nos dejamos perdonar en lo mucho, podemos amar mucho. Y el Señor, esa reflexión no se la estaba dando a la mujer, se la estaba dando al fariseo, porque el fariseo no hizo nada. Para el fariseo ella era una pecadora, pero para Dios ella era una de esas mujeres que iba a repartir amor a donde quiera que fuera, porque mucho se le perdonó. Pero cuando nosotros no dejamos ser perdonados por Dios, sino que nos resistimos a Dios, pues vamos a tener poco amor en el corazón, no vamos a tener amor para dar. Por eso usted va a tener dificultades en su familia, en muchos lugares, porque no se deja perdonar por Dios, porque le da temor que sus pecados sean expuestos. Porque tal vez usted está condenado diciendo, es que lo que hice, Dios mío, eso no tiene perdón de Dios. Pero Dios vino a sanar y a salvar a toda la humanidad. Él vino a liberar. Él vino a traer todo esto. Sanando mis emociones puedo tener madurez espiritual. No puedo ver la gloria, el poder de Dios si no sano aquí primero. Mi corazón tiene que ser sanado. Y quiero leer ya, finalizar con este versículo que está en Lucas capítulo 4, versículo 16 al 19. Y dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer.
Es como si Cristo, vea como si Cristo estuviera leyendo en este momento. Dice que entró a la sinagoga, a la iglesia, se paró y empezó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quién? A los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Eso es lo que quiere hacer Jesús hoy con su vida. Él quiere sanar toda opresión de su corazón. Él quiere sacarlo de toda cautividad, de todos esos recuerdos, porque cuando usted tiene dolor, usted se acuerda de muchas cosas del pasado, y eso se llama un cautiverio. Cuando usted no ha perdonado a alguien, usted está atado a esa persona. Su alma se fragmenta. Y si este me hizo daño, entonces un pedacito de mi alma quedó acá. Este me hizo daño, otro pedacito de mi alma quedó acá. Este me hizo daño, otro pedacito de mi alma. Y tengo mi alma repartida por todo lado. Entonces cuando yo no perdono, estoy atado a todo eso. Y por eso cuando veo a la persona que me hizo daño, me quiero cambiar de cera, me amargo, y ahí viene ese desgraciado, ahí viene esa condenada desgraciada, y se pasa y ella pasa relajada, ni siquiera lo ha visto, pero usted está ahí, y lo odio y no quiero más. Eso, así funciona. Y cuando usted suelta a esa persona, su alma se restaura, su alma vuelve, y mucha enfermedad es sanada. Dolores en el cuerpo, migrañas, artritis, hasta el cáncer. Todo eso son enfermedades espirituales por falta de perdón. Es que me duele mucho la cabeza y me tomo la pasta más fuerte y no se me va. No, la mejor pasta se llama el perdón. Pero el perdón no se siente. ¿Cuándo siente uno perdonar al que le hizo daño? El perdón es una decisión, igual que el amar. El amar es una decisión. Yo no amo a una persona así porque sí, yo decido amarla. Jesús nos enseñó eso. Él decidió venir a la humanidad y entregarse por amor por usted y por mí. Lo mismo es el perdón. Entonces, pregúntele a Dios en esta mañana: ¿por qué tanto rencor? ¿Por qué tanta amargura? Porque solo lo que sale de su boca es amargura, es problema. Porque cada vez que usted habla, se formó el problema. Porque cada vez que usted piensa en eso, su corazón se amarga y se pone más duro. Piense, ¿qué dolor hay en su corazón que Dios necesita entrar como ese ungido de Dios para quebrantar su espíritu, para pregonar la libertad y sacarlo de esa cautividad en su vida? Eso es lo que necesita el Señor. Mire, si yo no hubiera dejado que el Señor me hubiera sanado, yo creo que todavía sería por ahí un drogadicto robando, quién sabe haciendo qué, haciendo muchas cosas, haciéndole mal a mi familia, porque eso era lo que quería para mi familia. Pero el Señor me dijo que no era así. El Señor me dijo: porque de lo vil y lo menospreciado te saqué y te puse en un lugar donde vas a avergonzar a reyes y a sacerdotes, a príncipes y a los que se creen mucho, a los sabios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con su vida. Pero usted no puede seguir así. Usted no puede venir el otro domingo sintiendo el mismo dolor, y así pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y sigue con el mismo dolor. El Señor quiere sanar. El Señor quiere que usted bogue mar adentro y usted deje allí lo que necesita sanar. Pero si usted se sigue resistiendo, el Señor no sufre. El Señor ya sufrió hace más de 2000 años. El que va a sufrir es usted, y hoy va a sufrir los que están a su alrededor: sus hijos, su esposo, su esposa, sus familiares, sus compañeros de trabajo. Todos van a sufrir. ¿Por qué? Porque lo ven de esa manera, y porque lo que usted les muestra también es amargura para ellos, y se vuelve amargura para todo el mundo. Y necesitamos empezar a ser diferentes. Bajarle al orgullo. Mire, es increíble. Hombres, dejen el orgullo. Uno hace una reunión de hombres, vienen 10, y hace una de mujeres, vienen casi 30, porque las mujeres han estado dispuestas, pero también tienen mucho dolor. Pero los hombres tienen que morir a ese orgullo, a esa soberbia. Mire, nosotros no la sabemos todas, y muchos de los que están acá se han estrellado, pero no lo reconocen. ¿Por qué? Porque el orgullo no los lleva a reconocer. ¿Por qué? Porque es que yo me las sé todas, y así me ha funcionado y así me va a funcionar. ¿Y qué hace el Señor? A los orgullosos los mira de lejos. Ah, bueno, no puedo hacer nada. Chupe solito, porque me rechaza. Y Él es un papá. Ah, bueno, vaya. Entonces necesitamos sanidad, amén. ¿Cuántos necesitan sanidad esta mañana? Yo aún sigo necesitando sanidad, porque por allá estoy orando y me acuerdo de cositas y Señor, no, perdone. No, sí, Señor, perdono, me suelto, lo deslego y me desligo de esa persona y
Y sabe que llega un descanso. Anoche estaba orando, oré como hasta la 1 de la mañana. Yo, Señor, y empecé a orar y el Señor me traía muchos recuerdos. Y empecé a renunciar a esos recuerdos. Señor, yo renuncio a eso. Yo te pido perdón por haberme ido contra este, por haber pensado mal de este. Perdono a este. Y yo sentí que algo llegó acá y mis brazos reposaron. Caí en los brazos de papá. Y nada hay más hermoso que estar en los brazos de papá. No hay nada más hermoso que ir destrozado sin tener nada que hacer y el Señor le diga: venga, papito, que acá estoy yo. Por eso di mi vida por usted. Amén.